Si son tan amables, pueden sentarse, de buscar en Romanos capítulo 5. Y en los que lo van buscando, es un privilegio una vez más poder estar aquí, poder compartir la palabra, saber que vivimos en Dominicana y allá conocimos al Señor por la gracia de Dios, y estamos en Costa Rica y compartiendo con hermanos y con el pueblo de Dios, que también el Señor se ha agradado en transformar por su gracia, y somos todos una familia, y mi esposa y yo estamos tan agradecidos de haber sido tan atendidos también por ustedes, que nos sentimos como costarricenses. Todavía tenemos mucho que aprender para poder tener el tono en cómo ustedes hablan. No es fácil aprender esto, pero sí, qué bueno es saber que tenemos al mismo Señor, tenemos la misma fe, nos hemos sentido en familia, la hospitalidad de ustedes ha sido extraordinaria. Tenemos un reto para cuando alguno de ustedes vaya por allá, el cómo poder superar esto, o por lo menos igualarlo. Va a ser muy difícil, pero gracias, hermanos, gracias por sus gestos de amor y el estímulo que también nos han dado en la medida que Dios nos ha usado. Sabemos que somos instrumentos débiles y que quien lleva toda la gloria es nuestro Señor en alguna cosa que podamos decir que pueda ser buena para su reino. Romanos capítulo 5, vamos a leer los primeros 11 versículos y luego vamos a orar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Oremos. A ti acudimos una vez más con confianza por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, para decirte, Señor, que vengas y traigas tu palabra en medio nuestro y cumplas con ella el propósito para el cual tú la traes. Instrúyenos, corrígenos, redargúyenos, equípanos. Nosotros necesitamos conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo y ser conformado cada vez más a su imagen. Ven y trae en medio de tu iglesia esta tu palabra y fructifícala en tu buena voluntad a 30, a 60 y a 100 por uno. Fortalece a tu siervo en medio de sus debilidades para que pueda hablar como conviene. Es nuestra petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las formas en que podemos observar más claramente el amor salvador de Dios es meditando en lo que Él hizo en nuestras vidas a pesar de lo que nosotros somos. Meditando en lo que Él hizo a pesar de lo que nosotros éramos en el instante en que Él nos llamó a salvación. Y el apóstol Pablo está tomando esta porción de Romanos capítulo 5 para traer a estos hermanos en Roma seguridad y certeza en la salvación que ellos tenían en Jesucristo.
Él trae estas palabras para que los hermanos estuviesen seguros en su vida de salvación al recordar lo que Cristo había hecho por ellos. Dios había mostrado su amor salvador en una manera excelente, extraordinaria, milagrosa. Y Pablo les viene a recordarles aquí qué cosas había hecho Dios en Cristo para salvarles. Él inicia en el versículo 1 trayendo la realidad de que ellos habían sido justificados por la fe y por eso tenían ahora paz con Dios. La enemistad con Dios había sido quitada y ellos ahora disfrutaban de tener el favor de Dios para con ellos. Dios ya no era un enemigo que estaba airado contra ellos por causa de sus pecados, sino que ahora Dios era alguien que les favorecía. La paz había sido hecha con ellos por medio de Jesucristo y ellos ahora podían disfrutar de los resultados que tenían por medio de esa paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de esos resultados, versículo 2, un acceso libre, una entrada franca a la misma presencia de Dios. Podían ahora entrar al trono de la gracia y ser recibidos por Dios mismo como resultado de la obra de Cristo a favor de ellos. Tienen ahora esa paz con Dios, y eso significa que ahora pueden tener un libre acceso al trono de la gracia, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y eso no solamente era una entrada libre, un libre acceso, sino que era algo en lo cual tenían firmeza, en lo cual estamos firmes. No hay duda para el Hijo de Dios que pueda venir una y otra vez delante de la presencia del Señor y ser oído por Él. Nosotros, por causa de nuestros pecados, con ese pecado remanente que aún queda en nosotros, somos los que sentimos en ocasiones que Dios no nos oye. Pero por la realidad de lo que ya somos en Cristo, tenemos una libre entrada, un acceso continuo al trono de la gracia. Dios tiene su oído dispuesto al clamor de sus hijos. Es nuestro Padre. Y podemos acudir a Él, y como dice el autor de la epístola a los Hebreos, podemos obtener de Él la misericordia y la gracia necesaria y oportuna para cada ocasión. El apóstol continúa hablando y dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la expresión allí, nos gloriamos, es la expresión nos regocijamos por la esperanza que tenemos. La gloria de Dios es nuestra, y esto nos trae regocijo. De hecho, esa realidad de regocijo está impreso en el pasaje. En el versículo 3 lo podemos ver, y no solo esto, sino que también nos gozamos, nos regocijamos en las tribulaciones. En el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Amados hermanos, nosotros tenemos el gozo de la salvación en nuestras vidas, y podemos nosotros mirar a la esperanza futura, lo que nos espera en el Señor, las cosas que nosotros tendremos, y mirando hacia el futuro y regocijándonos con esa esperanza, nos gozamos y regocijamos en las tribulaciones, en medio de las pruebas, en las situaciones de tristezas que tenemos por causa del Evangelio.
¿Cómo así? Estamos diciendo nosotros que nos vamos a gozar en medio del sufrimiento. Bueno, el gozo en medio del sufrimiento es que sabemos que este sufrimiento produce un resultado excelente en nosotros. No hay un despropósito. Nosotros ahora entendemos que sufrir por causa de Cristo es ser parte de la vida de Cristo, que sufrir por causa de Él es ser parte de este peregrinaje hasta que nosotros disfrutemos de la gloria. Pero cuando disfrutamos, nosotros disfrutamos por lo que eso causa en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro carácter. Nos hace más semejantes a Cristo. Tiene un propósito el sufrimiento en nuestras vidas. Versículo 3. No solo esto, sino que también nos regocijamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. La realidad bendita de que lo que está pasando en nuestras vidas, formando nuestro carácter, es exactamente lo que Dios proveyó para nosotros, lo que Él ha provisto para asemejarnos más a Cristo y así estar en mejores condiciones o en la condición más óptima para entrar en la gloria. No es lo mismo sufrir como un no cristiano que sufrir como un cristiano. Y Pablo está diciéndole a estos hermanos en Roma: hermanos, contemplen lo que ha significado el amor salvador de Dios en Cristo. Han sido justificados por la fe, han sido declarados delante del tribunal de Dios como inocentes. Ya nadie ahora les puede acusar. Están en paz con Dios. Y esto les llena de esperanza, de gozo, de gracia. Tienen a Dios para con ustedes, su trono de gracia dispuesto. Pueden acudir a Él, suplicar, clamar, y Él está allí. Pueden mirar los propósitos en sus vidas, en medio de la providencia en que Dios nos pone, aún en medio de las aflicciones. Está el aspecto del regocijo, lo que me está ocurriendo. Me ha sido enviado por Dios para mi bien. Me está haciendo cada vez más semejante a Cristo. No hay despropósito en Él. Está formando mi carácter. Está limando todas mis asperezas. Dios sabiamente está tratando conmigo y con mi alma. Es bueno lo que Dios está haciendo en mi vida. Y esa esperanza no es motivo de vergüenza. No decepciona. La esperanza del cristiano es real. Lo tendremos. Es verdad que sufrimos, pero los sufrimientos de este tiempo presente no es comparable con la gloria venidera. Está trayendo el ánimo, el aliento, el estímulo a estos hermanos. Y ahora pasa a recordarles lo que ese amor salvador de Dios hizo. Si alguien puede preguntar, ok, ¿cómo yo puedo contemplar el amor de Dios salvador en mi vida? Entonces el apóstol viene aquí y dice en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. Entonces esta parte, porque toda esa realidad que nosotros tenemos y que disfrutamos, porque ya tenemos paz con Dios por medio de haber sido justificados, por medio de la fe en Jesucristo, esa realidad que tenemos nos da una esperanza que no decepciona, que no avergüenza. Porque la razón es porque el amor salvador de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay una evidencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, del amor salvador de Dios. ¿Cómo así? Y así entonces viene versículos 6 al 11. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor se manifiesta
claramente por lo que ya pasó en nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo maravilloso. Contemplemos la manera gloriosa del amor de Dios Salvador, mirando la condición en que nos encontrábamos cuando Cristo vino y nos salvó. Amados, meditemos un poco en esto. Cuando aún nosotros éramos débiles, la palabra débil allí es impotentes, inhabilitados. Eso significa que en nuestra condición natural nosotros no tenemos ninguna posibilidad de dar ni siquiera un mínimo paso hacia Dios. No tenemos la fortaleza, la capacidad de nosotros mover un dedo hacia Dios. Es en esa condición, cuando aún éramos impotentes, inhabilitados, imposibles para ir hacia Dios. Más dice, murió por los impíos. ¿En qué condición nos encontrábamos cuando Cristo viene y hace su obra salvadora en nosotros? ¿En qué condición nos encontrábamos cuando Dios toma la iniciativa porque Él quiere de amarnos y darnos a Cristo? Nos encontrábamos en una condición de impíos. La palabra es fuerte. El término no nos gusta, pero es una realidad. Impíos, sin ningún tipo de piedad, completamente alejado de Dios, adorando ídolos, pero no al Dios vivo y verdadero. En nuestra condición de adoradores, según el Dios que nosotros nos fabricamos, y delante de ese Dios nos postrábamos y le decíamos: tú eres mi Dios y yo te sirvo. Estando en la condición de débiles y estando en la condición de impíos, Cristo en el tiempo vino y murió por nosotros. Eso es el amor salvador de Dios. ¿Pueden verlo? Hermanos, recuerden, el apóstol está estimulando, alimentando, confortando a estos hermanos. Y no hay mayor confort y consuelo que la realidad de lo que Dios ha obrado en su salvación para con nosotros, impotentes e impíos. Y Cristo vino y fue a la cruz y allí entregó su vida por impotentes e impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Piénsalo. Algunas personas pudieran llegar al punto de amar a alguien, de decir: bueno, yo voy a poner mi vida en lugar de alguien. ¿Por quién la pondrías? Bueno, yo imagino, hay personas que dan sus órganos para personas que lo necesitan. Hay trasplantes de riñones, por ejemplo. Alguien dona un riñón para una gente que lo necesite. Donan, se me fue la palabra aquí, los médicos saben, estaba la parte de la médula, que también, la médula ósea, la parte que también donan para personas que están prácticamente al término de su vida y alguien puede donar esto.
nosotros vemos ese nivel de generosidad en las personas. Eso viene por estar nosotros hechos a la imagen y semejanza de Dios, el que podamos ser sensibles a otros y poder manifestar ciertos aspectos de misericordia. Tu vida, ¿por quién la darías? Bueno, si tú pensaras dar la vida por alguien, es la idea, tú la darías por alguien que sea recto, que sea justo, que haya tenido una vida excelente, que valga la pena para que tú estés dispuesto a dar la vida por ese. Si es que lo hubiera, ¿verdad? Pero si tú fueras a poner tu vida por alguien, tú dijeras, bueno, yo no la voy a pedir, no voy a dar mi vida por el ladrón, violador, asesino, que lo que merece es que la silla eléctrica, o sea, por eso tú no vas a dar tu vida. Tú vas a buscar a alguien, wow, así, que tenga como condiciones. Ahora, mira el punto. Eso es lo que tú y yo podemos llegar en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Pero ahora contrástalo con la realidad de lo que Dios hizo contigo y conmigo. Y contempla lo que es amor verdadero, amor salvador. Mira la manera en que Dios nos ha amado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. No porque dio su vida por un justo o por un recto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que estando nosotros en la condición de pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Esa realidad de impotente, esa realidad de impío, ahora se manifiesta como pecador. Es el mismo, es la misma condición. ¿Pueden verlo? El amor salvador de Dios. Pueden meditar en ello y traer verdadero consuelo. Pueden pensar en lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo nuestra salvación. Y todo esto por la pura gracia de Dios, porque Dios así lo quiso, porque Él por amor lo hizo. Tomó la iniciativa y envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Allí está el amor de Dios expresado. Más. Versículo 9. Pablo va ahora a esa realidad de confianza salvadora, ciertísima, que no hay quien nos la quite. El argumento es: si ya Dios en su amor salvador dio a Cristo por nosotros, pues mucho más. Si ya Él hizo lo más glorioso, lo más grande, lo que resta en el contexto de nuestra vida, es claro que lo tenemos, imposible que lo perdamos. Certeza y seguridad para afirmar y anclar nuestras almas. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera. Si ya nosotros estamos justificados, si ya la sangre de Cristo fue derramada por nosotros, si ya Dios aceptó el sacrificio de Cristo como la satisfacción plena de su justicia, con las palabras del Señor en la cruz del Calvario: consumado es. La deuda quedó completamente saldada. Si ya eso fue así, si eso ya es un hecho histórico y es real por la fe en tu vida, no te preocupes, no hay temor de la ira. La ira venidera no vendrá sobre ti, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Miren el punto ahora otra vez. Mucho más. Si ya Él hizo esto, ¿vas a dudar de que lo que te falta en la vida no lo lograrás? Imposible. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Con
completaremos nuestra vida. El que comenzó la buena obra en nosotros también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que oye mi palabra, dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:24, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Certeza, regocijo en la bendición del amor salvador de Dios en Cristo. Permítanme ahora que consideremos ese aspecto, si siendo enemigos fuimos reconciliados. En una ocasión estaba hablando con una concuñada y le estaba predicando el Evangelio y le estaba claramente diciendo que nosotros tenemos un problema con Dios por causa de nuestros pecados. Somos pecadores, no estamos bien delante de Dios, tenemos la ira de Dios encima nuestro. ¿No entienden eso? Vamos al Salmo 7. A ella le fue chocante. Dios está airado contra mí. Y el Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice el versículo 12, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Sabe lo que está presentando a Dios allí? Como un guerrero valiente, con su arco preparado, con flechas de fuego para atravesar al impío en su condición de impiedad y enemistad con Dios. Le dije a mi cuñada, eso es lo que presenta la Escritura. Ninguno de nosotros somos buenos, todos somos pecadores. Tenemos la ira de Dios encima de nuestros hombros. Romanos 2 dice que nosotros estamos poniendo ira sobre ira para el día de la ira, el justo juicio de Dios. Y le dije, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Que tú eres una enemiga de Dios y que Dios es tu enemigo. Y ella me dijo, se acabó la conversación aquí. No es verdad, yo no voy a admitir que yo soy enemiga de Dios. Porque es fuerte para nuestras mentes, acostumbrados desde pequeños a que nos hablen de un amor de Dios, de que no importa lo que nosotros hagamos, nuestro Dios como nos ama, siempre nos va a bendecir y a favorecer. Y que todo el mundo, aún antes de morirse, y algunos piensan que hasta después de morirse, siempre van a tener el chance de ser salvados por Dios en su amor tan grande. Pero ellos ignoran lo que las Escrituras dicen. El amor salvador de Dios debe ser entendido y comprendido a la luz de lo que el Evangelio es, de quién es Cristo, su persona y lo que Él hizo por nosotros para salvación. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu nos muestra en qué condición nosotros estábamos cuando Dios obró en nuestras vidas y nos dio a Cristo. Y en este caso particular, siendo enemigos. Y cuando nosotros pensamos en un enemigo, tenemos que pensar en la realidad de alguien que nos odia, de alguien que es hostil a nosotros, de alguien que tiene aversión a nosotros.
todos nosotros por naturaleza nacemos como enemigos de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, dice Pablo, que erais en otro tiempo, o sea, antes de conocer al Señor, su condición natural, erais en otro tiempo, que dice, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, pero antes éramos extraños y enemigos. Nuestras conductas revelan esa realidad de una mente ajena a Dios, separada de Dios, pero mucho más aversa contra Dios, hostil ante Dios. El salmista en el Salmo capítulo 2 nos presenta esta verdad de esa hostilidad contra Dios que todos nosotros tenemos por naturaleza. Salmo 2, el salmista pregunta en el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Pueden pensar? Hay una reunión de gobernantes mundiales y todos en una mesa están consultando unidos, preparando toda una batalla contra Dios. No queremos sus reglas, ni queremos sus mandamientos, no queremos sus ligaduras. Rompámoslas, echémoslas lejos de nosotros. Queremos vivir como nosotros queremos. No queremos mandamientos de Dios, no queremos palabra de Dios, no queremos preceptos de Dios, no queremos pensar que hay un creador, no queremos pensar que hay un redentor, no queremos pensar en un Dios santo, no queremos la idea de un Dios justo, no queremos juicio. Decimos de manera insensata y necia, no hay Dios. O de otra manera, el Dios mío no me condena. Mi Dios sí me ama y hace lo que me complace. El Dios que presentan muchos como el genio de la lámpara maravillosa de Aladino. El Dios que complace mis deseos. Todo el mundo quiere ese Dios. Dios le piden, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Ese es Dios. Pero la idea de un Dios que es justo, que está irado contra mí, que me condena en mis acciones, que me juzga y me dice que yo voy a tener que pasar por un momento único de la muerte y que luego tendré que enfrentar el juicio, no lo quiero. Prefiero quitármelo de arriba. Rompamos sus ligaduras y echemos bien lejos sus límites. Déjenme vivir mi vida como yo quiero y no se metan conmigo. No quiero la idea de un Dios soberano que controla todo el universo y que tiene demandas para mí. Prefiero decir que soy una criatura, que vengo de una gran explosión y que todo esto fue casual y fortuito. ¡Qué maravilla! Pero no hay nadie que me va a pedir cuentas.
En Isaías 59, versículo 2, el profeta presenta lo que hace que Dios volviera a su espalda de nosotros. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Son nuestros pecados. Somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Y eso nos pone en una situación de problema con Dios, enemistad. Somos enemigos de Dios en nuestra condición de naturaleza como pecadores. Si siendo enemigos, una realidad miserable y desastrosa. En Lucas 19:14, en la parábola de las minas, vemos cómo el Señor Jesucristo instruye a sus discípulos y les dice de ese ambiente hostil contra Él, cuando este rey fue a buscar a un reino, y dice que luego inmediatamente fue una embajada detrás de Él para decir: no queremos que este reine sobre nosotros. Pero razonamos, este rey es un rey bueno, es el rey que tiene el mejor gobierno, es el gobernante más excelente, es el que nos va a hacer verdaderamente bien, es el que nos va a poner los límites para que nosotros no lo traspasemos por nuestro propio bien, es el que preserva nuestras vidas, es el que nos cuida. No lo queremos, no queremos que Él reine sobre nosotros. Así dice el corazón nuestro. Dios, yo no quiero tu bondad. Dios, yo no quiero tu gracia. Dios, yo no quiero tu amor. Yo quiero vivir mi vida como yo quiera. No quiero ninguna restricción. Y la misma parábola nos dice en el versículo 27 que cuando el rey regresó dijo: busquen a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. ¿Cómo se relata? Esos que no querían que Cristo reinase sobre ellos, Cristo los enfrenta y los reconoce como sus enemigos y dice: traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Qué hace Dios contra alguien que mantiene enemistad contra Él? Hermanos y amigos, ¿ustedes pueden pensar en esto? El ser enemigos de Dios no es cosa ligera ni sencilla. Tener a Dios de enemigo es tener al Todopoderoso contra ti. ¿Se acuerdan de Faraón? Cuando Moisés y Aarón fueron delante de él y le dijeron: mira, Faraón, Jehová nuestro Dios nos dice que nos deje ir para ir a adorarle. Y Faraón respondió en Éxodo 5:2: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ya nosotros conocemos la historia de lo que significa un hombre mantenerse en contra de Dios y mantener su obstinación y dureza de corazón, a pesar de estar viendo con claridad los juicios de Dios. Tenemos casos en las Escrituras, así como el de Faraón y el del Salmo 2 y de Lucas 19, enemigos abiertos contra Dios, hostiles. Pero no todos somos así, y no todos presentamos nuestra enemistad en una manera tan hostil, tan abierta. Otros somos más sutiles y presentamos nuestra enemistad contra Dios de una manera hasta medio engañosa. ¿Recuerdan ustedes la parábola en Mateo 21 de un padre con dos hijos, los cuales él mandó a su viña a trabajar? Dice que hubo uno que le dijo: sí, yo voy,
pero no fue. Algunos de nosotros somos así. Sí, Dios, como tú dices, pero yo sigo viviendo como me da la gana, como yo quiero. Estoy demostrando que no me importa Dios, ni me importa su palabra, ni me importan sus mandatos, ni me importa la realidad del juicio, ni la realidad del infierno, ni la realidad de la eternidad, ni me importa si hay cielo o no. Si siendo enemigos. Para que seas agradecido, amado hermano, tú y yo no éramos diferentes de esa realidad. Pero el texto no se quedó allí. Romanos 5:10 no queda allí. Lo que está trayendo el apóstol es la condición en que estábamos y lo que el Señor hizo. Éramos enemigos. ¿Y de qué estábamos necesitados? Estábamos necesitados de ser reconciliados. Y esa es la maravilla del amor salvador de Dios, que habiendo sido enemigos, en Cristo ahora somos reconciliados. La enemistad fue quitada. La relación vino a ser armoniosa. Ahora tenemos a Dios a nuestro favor, el Dios que estaba airado contra nosotros, el Dios que había declarado un infierno para nosotros por toda la eternidad si moríamos en nuestros pecados. He aquí que ahora, lleno de gracia y en amor, nos ha dado a Jesucristo, nos concedió la fe y el arrepentimiento para que, creyendo en Él, ahora disfrutemos de estar en paz con Dios y de tener una relación buena, armoniosa y excelente para con Él, ahora y por la eternidad. Yo no sé para ustedes, pero eso es sencillamente glorioso. Amén, hermanos. Esto es grandioso. Nuestros corazones deben saltar, como casi salirse del pecho. Si lo entendemos, mira de dónde fue que Dios nos sacó. Y cuando lo hizo porque Él quiso, de puro amor. No había ninguna otra cosa en nosotros, excepto que la condición para que Él nos dejara en nuestra propia perdición por la eternidad. Pero eso no fue lo que Él hizo. Envió a Cristo, y por medio de Jesucristo nos dio la reconciliación. Cuando nosotros hablamos de reconciliar, nosotros hablamos de arreglar relaciones. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 se nos presenta el hecho de que cuando vamos a adorar, si nos damos cuenta que tenemos un problema con un hermano, debemos ir y reconciliarnos primero con él para luego presentar nuestra ofrenda al Señor. Porque hay una situación ahí no resuelta que tiene que ser resuelto, arreglado. Y es Dios quien nos ha dado los principios en su palabra para que resolvamos conflictos entre nosotros. Porque cuando estamos enemistados o cuando hay un problema, la mente y el corazón no están tranquilos, no están claros para poder venir y expresarse delante de Dios con todo el ser. Eso es bueno resolverlo. En 1 Corintios 7, Pablo habla de ese aspecto de la reconciliación en el contexto de un hombre, un esposo y una esposa que han tenido un conflicto serio, se separan, y si no dice reconcíliense, uno lo entiende eso. Mira a los esposos reconciliados. Bueno, la idea aquí es esa. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Pero nosotros no queremos. Porque en nuestra realidad, de nuestra naturaleza carnal, la carne es enemistad contra Dios.
y no quiere reconciliarse ni puede reconciliarse. Está en una condición de irreconciliable con respecto a Dios. Ahora miremos el amor salvador de Dios para la reconciliación. Dios trae a Cristo, el único mediador. Dios hombre, el único, con los oficios del mediador santo, como el profeta para hablarnos la palabra de Dios, como el sacerdote para interceder delante de Dios por nosotros, y como el rey para gobernar y venir a dominar esa aversión contra Dios, transformarla por el poder de su Espíritu, y que ahora se mantenga esa armonía y buena y estrecha relación con Dios. Él mismo nos reconcilia por medio de Jesucristo. Eso hace Dios en su amor. ¿Puedes verlo? Miren 2 Corintios 5 conmigo. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! Se dio una transformación en mi vida. Yo lo hice, pasé al frente, levanté la mano, hice una oración. No. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Dios mismo lo hace. Todo esto proviene de Dios. Él es quien nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilia consigo mismo por Cristo. Él es quien nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y esto qué significa? Esto significa, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? Siendo paciente, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usó a sus siervos encomendados por Él para que vinieran y trajesen la proclamación del mensaje del Evangelio que manda a los hombres a reconciliarse con Dios. Esto es versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La realidad de que Dios mismo en su propio Hijo hizo provisión perfecta, habiendo tomado sobre sí mismo el pecado y la culpa, la condenación y la maldición de aquellos por quienes murió, y de este modo eliminó la causa de la ofensa, para que por gracia nosotros tengamos ahora reconciliación. Jesucristo en su persona como Dios hombre, y la realidad de su obra salvadora, con su vida de obediencia perfecta, con su muerte en la cruz del Calvario, con su resurrección al tercer día, con su ascensión a los cielos, la realidad de que ahora está sentado a la diestra del trono de Dios, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, para su regreso en gloria y estar así con su pueblo por siempre. Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Él es quien nos reconcilia. Él es ese mediador. Dios nos reconcilia consigo mismo por Cristo. Y ahora nosotros, como reconciliados, estamos llamados a proclamar este mensaje de reconciliación. Amados hermanos, Iglesia Bautista Reformada Los Lagos,
Ustedes tienen la encomienda en este país de proclamar como embajadores de Cristo la reconciliación que los hombres necesitan para con Dios. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hombres y mujeres reconciliados ahora son los indicados para poder hablar a los no reconciliados de que Dios tiene amor salvador y Él envió a Jesucristo para que nosotros, aun siendo enemigos, por medio de Cristo fuimos reconciliados, y una vez reconciliados, para siempre reconciliados. ¿Qué vas a hacer si tú eres reconciliado con aquellos de los tuyos familiares que todavía continúan en enemistad con Dios? En lo que de ti depende, háblales del corazón de Dios, del querer del Señor. Él está llamando a los hombres a que vengan y se reconcilien con Él por medio de Cristo. No tengas temor. No tienes que avergonzarte. Es el mejor de los mensajes. Los hombres, siendo enemigos, viniendo a ser reconciliados por Dios. Amado hermano, tú como reconciliado, al oír estas cosas, sé agradecido y regocíjate. Alaba al Señor y dale gloria, porque Él se agradó en su amor salvador, en romper la enemistad, y Él mismo reconciliarte consigo mismo por medio de Cristo. Él usó su espíritu para que te abriera los ojos y contemplara a Cristo como el más excelente, precioso y valioso Salvador. Algunos de ustedes son enemigos de Dios, permanecen en su condición de enemigos. Enemigos, pecadores, impíos, débiles, merecedores de ira. Esa es la condición. Mirando su condición, también miren ahora lo que es el Evangelio, lo que proclama el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Nos dices triste tu condición como enemigo, pero aquí está la gloriosa palabra de que en Cristo somos reconciliados. Ahora es el tiempo, este es el día para que tú le digas al Señor, se lo pidas de corazón real: Señor, ten misericordia de mí, yo soy pecador, soy un enemigo tuyo, yo necesito ser reconciliado contigo. Yo no quiero morir en esta condición. Yo quiero hoy mismo, que tú me reconcilies contigo mismo por Cristo. Solamente tú tienes el poder para hacerlo. Yo no puedo, tú no puedes por ti mismo. Es una obra de Dios. Hazlo, medítalo, piénsalo. Tú puedes regresar a tu casa en el día de hoy
habiendo llegado aquí como enemigo de Dios, tú puedes regresar por la pura gracia de Dios y el amor salvador del Señor como uno reconciliado con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, gracias por tus misericordias y por el amor salvador de nuestro Dios. Y gracias porque habiendo sido enemigos, nosotros fuimos reconciliados. Agrádate con el poder de tu Espíritu en reconciliar a muchos aquí, hoy, ahora, y esto para la gloria de tu nombre. Amén.